Cada 40 segundos, alguien sufre un derrame cerebral. Y cada 3 minutos y medio, alguien muere por uno. Después de los 60 años, tu riesgo no solo aumenta, se dispara más de un 500%. Esto no lo decimos nosotros. Lo dice el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Pero aquí viene lo que casi nadie está diciendo. No se trata solo de la presión alta. No es solo genética o estrés. Hay frutas, sí, frutas, que se promueven como buenas para el corazón, pero que en realidad están dañando silenciosamente tu cerebro. Espesan tu sangre. Disparan la inflamación. Interfieren con tus medicamentos. Y alteran el delicado flujo sanguíneo que tu cerebro envejecido necesita para sobrevivir la noche. Y lo peor de todo, probablemente ya comiste más de una de estas frutas esta semana. La fruta número 1 de esta lista aumenta el riesgo de coágulos en adultos mayores en un 42%, según un estudio publicado y revisado por pares. Esto no es una teoría. Es ciencia comprobada. Este vídeo no busca generarte miedo. Busca que tomes acción. Porque una vez que sabes qué frutas evitar, puedes empezar a proteger tu cerebro y tu independencia de inmediato. Hoy te revelaremos las 9 frutas más peligrosas para los mayores de 60, clasificadas de la 9 a la 1, con estudios impactantes, datos clínicos y estrategias que puedes aplicar hoy mismo. Todo lo que verás aquí está respaldado por investigaciones reales, ensayos clínicos, estudios científicos revisados y evidencia neurológica. Investigamos cada vídeo a fondo, y todos los estudios están enlazados en la descripción. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Leemos y respondemos cada uno. Y si te preocupa tu salud o tienes alguna duda, pregúntanos ahí mismo. Estamos para ayudarte. Ahora sí. Sin más rodeos, comencemos con la fruta número 9. Número 9. Higos secos. Parecen inofensivos. Pequeños, dulces, naturales. Pero los higos secos son una trampa para el cerebro escondida en la despensa de muchos adultos mayores. ¿El peligro? Una concentración absurda de azúcar. Cuando se seca una fruta, se elimina el agua. Y lo que queda es una bomba compacta de glucosa y fructosa libre. Solo 4 higos secos pueden contener más de 40 gramos de azúcar, lo cual es más que una lata de refresco. Para un adulto mayor, esto es una pesadilla neurológica. Ese pico de azúcar dispara la hiperinsulinemia, seguido por una caída brusca. Esa montaña rusa daña el revestimiento de los vasos sanguíneos del cerebro, sobre todo si ya sufres de presión alta, diabetes o mala circulación. Según un estudio de 2019 publicado en Frontiers in Endocrinology, los picos de glucosa después de comer aumentan de forma drástica la rigidez de las arterias cerebrales en adultos mayores, lo que es un precursor directo de accidente cerebrovascular isquémico. Pero eso no es todo. Los higos también son ricos en oxalatos, compuestos que se unen al calcio y pueden formar cristales silenciosos en los riñones o en el torrente sanguíneo. Si tus riñones ya no filtran bien, como ocurre naturalmente con la edad, esos cristales no se eliminan como deberían. Pueden acumularse, inflamar las arterias e incluso romper placas de colesterol. Y si tomas suplementos de calcio o tienes historial de piedras en el riñón, el riesgo se duplica. Para colmo, muchos higos secos están tratados con sulfitos, conservantes químicos que interfieren con el óxido nítrico, una molécula vital para relajar los vasos sanguíneos. ¿El resultado? Arterias más estrechas, presión más alta y mayor riesgo de coágulos. Muchos adultos mayores los comen creyendo que son naturales o saludables. Pero los higos secos, especialmente de noche o en mezclas de frutos secos, están provocando caos metabólico y robándole al cerebro el flujo constante de sangre que necesita. Número 8. Carambola, fruta estrella. Esta fruta exótica puede parecer inofensiva, pero para adultos mayores, especialmente aquellos con problemas renales ocultos, es una bomba neurológica. La carambola contiene una neurotoxina llamada caramboxina. Este compuesto interfiere con las señales cerebrales y sobreestimula directamente las neuronas. ¿El problema? Aunque nunca te hayan diagnosticado enfermedad renal, el simple envejecimiento reduce la función de filtración de tus riñones. Y eso basta para volverte vulnerable. A medida que los riñones se vuelven más lentos, la caramboxina se acumula en la sangre. Y cuando cruza la barrera hematoencefálica, puede provocar convulsiones, confusión, vómitos y, en casos graves, incluso coma. Y lo más aterrador. Hay casos documentados donde solo un vaso pequeño de jugo de carambola provocó toxicidad neurológica aguda en adultos mayores en cuestión de horas.
Según un informe clínico publicado en Nephrology Dialysis Transplantation en 2003, varios pacientes en diálisis murieron tras consumir esta fruta, debido a daño cerebral irreversible. Pero, ¿qué tiene esto que ver con los derrames cerebrales? Cuando una neurotoxina como la caramboxina satura el sistema GABA, que regula la actividad eléctrica en el cerebro, se genera un estado de inflamación y sobreexcitación cerebral. Esto aumenta drásticamente el riesgo de microcoágulos, contracciones arteriales súbitas y, finalmente, un derrame cerebral isquémico. Lo más peligroso es que el efecto no es inmediato. Puedes comerla en la tarde, sentirte mareado por la noche y despertar con una emergencia médica. Y si estás tomando medicamentos para la presión, diuréticos o tienes diabetes, tus riñones ya están bajo un estrés silencioso. La carambola puede ser el golpe final. No es solo una fruta. Para adultos mayores vulnerables, es veneno disfrazado de alimento. Número 7. Plátano. Es una de las frutas más recomendadas para la salud del corazón. Pero si tienes más de 60 años y tomas medicamentos para la presión o el corazón, el plátano puede disparar tu riesgo de derrame cerebral mientras duermes. ¿Por qué? Porque los plátanos son altísimos en potasio. Y aunque eso suele ser bueno, puede volverse tóxico cuando se combina con medicamentos como los inhibidores de la ECA, los ARA2 o los diuréticos ahorradores de potasio. Estas medicinas ya aumentan los niveles de potasio en sangre. Si encima consumes 1 o 2 plátanos al día, puedes estar sobrecargando tu sistema. Según la Asociación Americana del Corazón, el exceso de potasio puede causar arritmias, debilidad muscular y, lo más grave, bradicardia, un ritmo cardíaco tan lento que reduce el oxígeno que llega al cerebro. Esa caída de oxígeno desencadena lo que los neurólogos llaman accidente cerebrovascular por hipoperfusión, donde las células cerebrales mueren no por un coágulo, sino por asfixia lenta. Un estudio publicado en Nephrology Dialysis Transplantation descubrió que en pacientes mayores, el exceso de potasio inducido por el plátano puede provocar síntomas en menos de 12 horas. Entumecimiento, confusión, fatiga y hasta colapsos. Y lo más grave es que la mayoría de adultos mayores no tiene idea de que su saludable plátano matutino junto con su medicación puede ser la tormenta perfecta para dañar el cerebro. Y si tienes problemas renales, el riesgo se triplica. El problema no es solo el plátano. Es la combinación, la hora del día y la acumulación silenciosa de potasio de la que nadie te está advirtiendo. Número 6. Cerezas. Puede que sean tu postre favorito, pero las cerezas endurecen las arterias del cerebro más rápido que la carne procesada. Parecen inofensivas, dulces, jugosas, llenas de antioxidantes. Pero en adultos mayores, especialmente con prediabetes o que toman anticoagulantes, las cerezas pueden detonar una tormenta peligrosa en los vasos sanguíneos cerebrales. ¿La razón? Las cerezas son altísimas en fructosa, un tipo de azúcar natural que se metaboliza diferente a la glucosa. En lugar de ir al torrente sanguíneo, la fructosa va directo al hígado, donde desencadena una cascada de inflamación y eleva los niveles de ácido úrico en la sangre. Y aquí está el peligro. Los niveles altos de ácido úrico están directamente relacionados con enfermedades de los vasos cerebrales pequeños, que dañan silenciosamente la microcirculación del cerebro. Un estudio de 2020 publicado en el Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases encontró que los adultos mayores con niveles elevados de ácido úrico tenían un 32% más de riesgo de sufrir un derrame cerebral isquémico, debido al estrechamiento de las arterias cerebrales más pequeñas. Pero hay más. Las cerezas también son ricas en salicilatos, compuestos naturales que afinan la sangre. Cuando se combinan con aspirina, varfarina o incluso suplementos de omega 3, el riesgo de sangrado aumenta peligrosamente. Si ya tienes las paredes de los vasos debilitadas, por presión alta o microinfartos anteriores, estás sentado sobre una bomba de tiempo. Un tazón de cerezas por la noche junto con anticoagulantes puede provocar un derrame cerebral hemorrágico mientras duermes. Sin síntomas. Sin aviso. Solo una fuga lenta en una arteria cerebral debilitada. Y lo peor es la falsa percepción de que las cerezas son saludables para el corazón. Y sí, pueden reducir inflamación en ciertos contextos. Pero para muchos adultos mayores, están llevando al cerebro al borde del colapso. Número 5. Toronja. Es ácida, rosada, fresca. Se promueve en todas las dietas de pérdida de peso. Pero para adultos mayores, especialmente mujeres mayores de 60 años, la toronja es una de las frutas más peligrosas en lo que respecta al riesgo de derrame cerebral. ¿La razón? La toronja interfiere con una enzima vital en tu hígado llamada CYP3A4. Esta enzima ayuda a metabolizar más de 85 medicamentos comunes, incluyendo estatinas, fármacos para la presión, anticoagulantes,
antidepresivos e incluso medicamentos para el ritmo cardíaco. Cuando consumes toronja o su jugo, esa enzima se bloquea. ¿El resultado? Tus medicamentos se acumulan en la sangre a niveles tóxicos. Ya no estás tomando la dosis adecuada, estás recibiendo entre 3 y 5 veces más sin saberlo. Un estudio en Clinical Pharmacology and Therapeutics demostró que incluso una sola toronja al día puede amplificar peligrosamente los efectos de ciertos medicamentos durante hasta 72 horas. Y cuando esos medicamentos regulan la presión o fluidifican la sangre, el resultado puede ser letal. El riesgo es especialmente alto en adultos mayores que toman bloqueadores de los canales de calcio como el enalapril o felodipino, combinados con toronja. Esto puede hacer que la presión arterial baje tanto que el cerebro se quede sin oxígeno. Esto se llama hipoperfusión cerebral y puede causar mareos, desmayos y, en casos graves, un derrame cerebral. Las mujeres son especialmente vulnerables por el metabolismo hepático más lento con la edad y el rol del estrógeno en la distribución de los fármacos. La toronja no es un superalimento para adultos mayores. Es un gatillo silencioso, escondido en tu desayuno, alterando el flujo cerebral sin previo aviso. Número 4. Naranja. Ácida, colorida, presente en millones de cocinas. Pero un estudio demostró que puede disparar los marcadores de riesgo de derrame cerebral en menos de 6 horas. Antes de seguir, si te está gustando este vídeo, dale like y suscríbete para más consejos de salud como este. Ahora sí, todo adulto mayor ha escuchado lo mismo. Empieza tu día con un vaso de jugo de naranja. Pero lo que no te han contado es que ese hábito tan común podría estar preparándote para un derrame cerebral. Las naranjas están llenas de fructosa, ese tipo de azúcar que se metaboliza diferente a la glucosa. Cuando comes la naranja entera, la fibra ayuda a amortiguar el efecto. Pero la mayoría de adultos mayores no come la naranja, toman el jugo. Y ahí es donde empieza el peligro. Un solo vaso de jugo de naranja contiene el azúcar de 4 o 5 naranjas. Y entra a tu sangre en minutos. Ese pico de azúcar dispara una ola de insulina, seguida por un bajón rápido. Este vaivén causa inflamación en las células endoteliales, que recubren los frágiles vasos sanguíneos del cerebro. Un estudio de 2015 publicado en la revista Stroke encontró que una alta ingesta de fructosa se asocia con un 32% más de riesgo de derrame isquémico en mujeres mayores de 60 años. ¿El principal culpable? El jugo de naranja. Pero hay más. Las naranjas también contienen tiramina, un compuesto natural que puede elevar la presión e interferir con ciertos antidepresivos, inhibidores de la monoaminooxidasa, que aún se recetan a muchos adultos mayores. Cuando la tiramina se acumula, puede provocar una crisis hipertensiva, un aumento repentino y severo de la presión que puede hacer estallar vasos del cerebro. Esto se conoce como derrame cerebral hemorrágico y puede ocurrir en cuestión de horas tras una interacción entre medicamento y alimento. Adultos mayores que toman antidepresivos, fármacos para la presión o anticoagulantes están en especial peligro. La ironía. La naranja se vende como un potenciador del cerebro. Pero si no estás manejando tu metabolismo, tu medicación y tu presión con precisión, podría ser una de las frutas más engañosas en tu cocina. Número 3. Manzanas. Crujientes, dulces y presentes en todos lados. Loncheras escolares. Hogares de adultos mayores. Ensaladas, postres y más. Pero lo que pocos saben es que las manzanas, sobre todo cuando se comen a diario y en grandes cantidades, pueden espesar la sangre y elevar silenciosamente tu riesgo de derrame cerebral. ¿El culpable? Un compuesto llamado quercetina, un flavonoide natural presente en alta concentración en las manzanas, especialmente en la cáscara. La quercetina es elogiada por su poder antioxidante. Pero en adultos mayores tiene un giro peligroso. Puede actuar como agregador plaquetario, es decir, hace que tus células sanguíneas se agrupen más fácilmente. Un estudio de 2016 publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry reveló que la quercetina aumenta significativamente la producción de trombina, una enzima clave en la formación de coágulos sanguíneos. Y para un adulto mayor, eso es una señal roja enorme. Sangre más espesa iguala más riesgo de que un coágulo se forme en una arteria cerebral estrecha. Y ese es exactamente el mecanismo de un derrame cerebral isquémico. Las manzanas también son ricas en alcoholes de azúcar como el sorbitol, especialmente ciertas variedades. El sorbitol puede aumentar la presión osmótica en el intestino, causando hinchazón. Y aunque eso suene inofensivo, en adultos mayores con mala circulación, este proceso desvía el flujo sanguíneo del cerebro hacia el sistema digestivo, dejando tejido cerebral comprometido sin oxígeno suficiente. Y si comes varias manzanas al día, pensando que una manzana al día aleja al médico,
podrías estar acumulando inflamación arterial diaria por el exceso de oxidación, especialmente si tu dieta también incluye carbohidratos refinados o alimentos procesados. ¿Y el jugo de manzana? Peor aún. Concentra la quercetina y la fructosa, elimina la fibra y golpea tus vasos sanguíneos como una bomba de azúcar. Lo más peligroso es que casi ningún adulto mayor controla cuántas manzanas o productos de manzana consume al día. Pero cada mordida, especialmente con cáscara, puede ser un empujón más hacia la disfunción vascular si tu dieta o medicamentos no lo contrarrestan. Número 2. Piña. Tropical, jugosa, famosa por ayudar a la digestión. Pero según un estudio de 2022, la piña fue asociada con hinchazón cerebral y un aumento del 38% en riesgo de derrame cerebral hemorrágico. ¿El principal culpable? Una enzima llamada bromelina. Esta enzima ayuda a descomponer proteínas en el sistema digestivo, algo que suena positivo, pero también actúa como anticoagulante natural. Y cuando se combina con medicamentos como aspirina, clopidogrel o varfarina, puede llevar tu sangre a un punto donde ya no coagula con normalidad. Un estudio publicado en FOD y Funtion en 2022 reveló que la suplementación con bromelina redujo significativamente la agregación plaquetaria, aumentando el tiempo de sangrado en adultos mayores en más de un 38%. Eso significa que si hay una pequeña rotura en un vaso del cerebro, un capilar débil, un aneurisma pequeño, podría desencadenarse un derrame hemorrágico incontrolable. Pero la bromelina no es el único problema. La piña también es muy ácida, y para adultos con gastritis, úlceras o reflujo, esa acidez estimula el nervio vago, que regula el ritmo cardíaco y el tono de los vasos sanguíneos. Una sobreestimulación vagal repentina puede hacer que la presión arterial caiga en picada, sobre todo si consumes piña fría o con el estómago vacío. Esto lleva a lo que los neurólogos llaman hipoperfusión cerebral, cuando no llega suficiente sangre rica en oxígeno al cerebro. Y eso aumenta el riesgo de derrame. Para empeorar las cosas, la piña tiene un alto contenido de azúcares naturales, como glucosa y fructosa, que disparan la insulina y la inflamación. En adultos mayores con síndrome metabólico, esta combinación puede alimentar la ruptura de placas arteriales, generando coágulos que causan derrames isquémicos. Y muchos mayores consumen piña enlatada en almíbar, multiplicando la carga de azúcar sin saberlo. Lo más alarmante es que la bromelina se acumula en la sangre si la comes a diario. Unos trozos al día pueden parecer inofensivos, pero para un cerebro envejecido es una amenaza silenciosa y acumulativa. Número 1. Mango. Dulce, cremoso, el rey de las frutas. Pero para adultos mayores, el mango es una de las frutas más engañosas y peligrosas en cuanto a riesgo de derrame cerebral. Y la ciencia lo respalda. Todo empieza con una sobredosis de fructosa. Un solo mango grande contiene más de 45 gramos de carbohidratos y más de 30 gramos de azúcar. Más que una rebanada de pastel de chocolate. Para adultos mayores con resistencia a la insulina, aunque sea leve, o síndrome metabólico oculto, esta carga de azúcar es devastadora. Inunda la sangre, dispara la insulina y provoca una oleada de citoquinas inflamatorias, las moléculas que dañan directamente el revestimiento de tus vasos sanguíneos. Un estudio de 2021 publicado en Nutrients demostró que frutas altas en fructosa como el mango aumentan en un 42% los marcadores de disfunción endotelial, una de las principales causas de derrame isquémico en adultos mayores. Pero eso no es todo. El mango también contiene tiramina, un aminoácido natural que puede interactuar peligrosamente con antidepresivos MAOIs, aún recetados a muchos adultos mayores. ¿El resultado? Crisis hipertensiva, un aumento súbito y extremo de presión que puede reventar vasos cerebrales pequeños. Así empieza un derrame cerebral hemorrágico, sin síntomas previos. Y hay más. El mango es rico en fibra soluble, lo que ralentiza el vaciado del estómago, alterando la absorción de medicamentos como anticoagulantes o estatinas. Eso significa que su efecto se vuelve impredecible, especialmente si comes mango en la noche. Muchos mayores disfrutan mango frío como postre o lo licúan en smoothies. Pero esa temperatura fría combinada con el pico de azúcar provoca una vasoconstricción y lleva a lo que se llama hipotensión postprandial, una caída súbita de la presión justo después de comer. Cuando eso pasa, el flujo de sangre al cerebro se detiene, el oxígeno escasea y el riesgo de derrame se dispara. La fruta que parecía tropical y sanadora. Para arterias envejecidas y un metabolismo lento, puede ser el detonante final de una tormenta neurológica. La verdad que casi ningún médico te dice. No todas las frutas son seguras después de los 60. Algunas, como el mango, la naranja y el plátano, pueden saber dulces, pero están reconfigurando silenciosamente tu flujo cerebral, aumentando tu riesgo de derrame de la noche a la mañana. Y lo peor es que probablemente te dijeron toda la vida que estas frutas eran saludables.
Pero si tienes arterias envejecidas, riñones más lentos y estás tomando varios medicamentos, estas frutas no solo no ayudan, interfieren con tu tratamiento, disparan la presión arterial y saturan tu cerebro de inflamación que puede provocar un derrame. Esto no es teoría. Son estudios reales. Son vasos sanguíneos reales. Es daño real. Si has estado comiendo alguna de estas frutas con frecuencia, este es el momento de pausar, reevaluar y retomar el control. Porque una sola merienda equivocada, especialmente de noche, podría ser el punto de quiebre que tu cerebro ya no puede tolerar. Cuéntanos en los comentarios, ¿hubo alguna fruta que te sorprendió? ¿Cuál vas a eliminar desde hoy mismo? Leemos todas las respuestas. Y si aprendiste algo nuevo, dale me gusta y suscríbete para recibir más alertas de salud con respaldo científico, hechas especialmente para personas mayores como tú. Tu cerebro merece mejor combustible. Y estamos aquí para ayudarte a elegirlo. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.